Dios les bendiga a mis amados amigos y hermanos que nos siguen a través de este medio donde podemos llegar a ustedes a compartir la bendita palabra del Señor. Hoy quisiera hablar de el ser tripartito. Vamos a hablar un poco para poder entenderlo, por qué la Biblia habla del ser tripartito. Pero antes de eso, tenemos que entender que desde la época antigua ya los filósofos pensaban que el ser humano era dual. Eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra del Señor, desde el principio enseña y prueba de que el hombre es un ser de espíritu, alma y cuerpo. Un ejemplo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es cuando Adán fue creado. Dice la Biblia que tomó del polvo de la tierra, materia, sopló sobre él, espíritu, y luego dice que el hombre fue un alma viviente. Espíritu, alma y cuerpo. Ahí tenemos los tres. Pero el apóstol Pablo, que fue el que vino a establecer los principios fundamentales de la fe cristiana, del cristianismo, de lo que es la doctrina por la cual los creyentes debemos vivir y practicar cotidianamente, vemos de que él enseñó acerca de que el ser humano es un ser tripartito, y de eso vamos a hablar hoy, precisamente del ser tripartito. Si usted abre su Biblia conmigo y es estudioso, le gusta, vamos a leer muchos versículos para poder entender esto del espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en 1 Tesalonicenses capítulo número 5, versículo 23, la Biblia habla y dice que el mismo Dios de paz os aparte por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a hablar del espíritu, del alma y del cuerpo. ¿Por qué el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo? En el Antiguo Testamento hay términos que se utilizan para hablar de estas tres partes del hombre. Por ejemplo, una de ellas es el espíritu, que es el nefesh del hombre. Perdón, no es el nefesh es el alma. El nefesh del hombre, que es el alma, y hay otros términos que se utilizan para referirse al ser tripartito. Pero en el griego, que es donde vino a clarificarse y vino a explicarse de una mejor manera cómo es que funciona el ser tripartito, vemos que aparece el término neuma, psiquis, y el término soma, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu neuma, alma psiquis y cuerpo soma. Esos tres son los que forman el ser integral. Ahora, la falta de comprensión de esta enseñanza apostólica paulina, lo que hace es interferir en cómo es que nosotros creemos en el Evangelio. Interfiere, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay una línea teológica que explica de que el hombre sigue siendo dual. Y le repetía, esa es una filosofía griega que enseña que el hombre es dual, tiene solamente alma y cuerpo, y que el espíritu es lo mismo. El apóstol Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, enseña que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Ahora, es importante entender esto, que la Biblia habla de que el espíritu del hombre está muerto en delitos y pecados. Eso lo dice en Efesios capítulo número 2, versículo 1 y 2. El ser humano, Dios lo categoriza, la Biblia enseña que su espíritu está muerto en delitos y pecados. Por eso es difícil detectarlo. Claro, para entender qué es el espíritu, por qué es importante el espíritu, tenemos que leerlo a través de las escrituras. Hablando del alma, es un poquito más entendible, porque el ser humano hasta el día de hoy ha investigado tanto del alma, o del psiquis, o de la parte psicológica del hombre, ese es el alma del hombre. Lo que ha hecho es tratar de trastocar con el intelecto y con la filosofía el alma del ser humano. Cuando nosotros vamos a darnos cuenta que la decadencia del alma del hombre es porque su espíritu está muerto en delitos y pecados, entonces empezamos a descubrir los verdaderos conflictos del alma. El otro punto es el cuerpo, el soma.
Ese es otro gran punto, porque resulta que muchos creyentes maltratan el cuerpo. Y sin embargo la Biblia dice que el soma es el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces es importante entenderlo. Entender que somos seres tripartitos y que cada parte de nuestro ser integral tiene una función en nuestra vida es muy importante. Yo espero que usted, mi querido hermano y amigo que me está viendo, pueda darse cuenta que usted no es un ser dual. Usted es un ser que fue creado por Dios y tiene un espíritu que, ahorita voy a hablar de la función del espíritu, tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Entonces, ¿qué somos entonces? Es la pregunta. La pregunta que nos hacemos es: ¿qué somos en realidad? ¿Somos espíritus? ¿Somos cuerpos? ¿O somos almas? Aquí hay una gran controversia, pero vamos a hablar de eso partiendo desde el punto de vista de donde estamos, ahorita en este instante. Nosotros somos un alma que tiene espíritu y tiene un cuerpo. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una función almática. Mientras estemos en este planeta vamos a tener una función del alma. Y tenemos un cuerpo, y vamos a hablar para qué sirve el cuerpo, y tenemos un espíritu. Entonces, ¿para qué sirve el espíritu? ¿Qué tiene que ver el espíritu en la vida del ser humano? El apóstol Pablo dijo que tenemos un espíritu que es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Es el medio por el cual tenemos una relación con el mundo espiritual. Por eso es que hay personas que desarrollan desde su alma cierto trastoque con el espíritu y comienzan a tener experiencias espirituales, empiezan a tener experiencias espirituales y no son espirituales que vienen de Dios, sino hay asuntos espirituales que pueden trastornar el espíritu. Pero el espíritu es tan sensible que en el inconverso, que está muerto en delitos y pecados, o sea, está muerto para Dios, pero en realidad el espíritu está activo para el hombre. Por eso puede tener actividades espirituales el ser humano. Cuando estudiamos nosotros la palabra del Señor y vemos que a los cristianos lo primero que Dios hace es darle vida a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, vemos lo glorioso de la primera fase de la salvación. La salvación radica en que tu espíritu es vivificado por el precio que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario y por la obra santificadora del Espíritu Santo, la obra santificadora del Espíritu Santo, que es la que te trae a Dios y permite que puedas tú entregar tu corazón y ser vivificado a través de en el bautismo en agua, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿de dónde saco yo eso? La gente se pregunta, bueno, y ese concepto tan bonito, pero ¿de dónde sale? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice: porque entre los hombres, ¿quién conoce el pensamiento de un hombre sino el espíritu del hombre? El espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene al hombre, lo que sucede es que tenemos una conexión espiritual. Nos conectamos con Dios, nos reconectamos con Dios porque habíamos perdido esa conexión y tenemos acceso al mundo espiritual por medio de Dios. Allí es donde empezamos a comprender y a entender las Escrituras. Por eso es de que la Biblia le enseña y le manda a todo aquel que ha sido vivificado por el Espíritu Santo a que se entere qué es lo que ha sucedido en su vida, que es a través de la lectura, a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios. Hablemos un poco del cuerpo. Del alma voy a hablar de último, pero hablemos un poco del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo, decíamos, que es el medio por el cual nos comunicamos con el mundo material. Podemos tener contacto con este objeto, podemos tener contacto con otros seres humanos, podemos tener contacto con el mundo en el cual habitamos.
por medio de nuestro cuerpo. El alma puede tener contacto con el mundo material por medio de este cuerpo, de la materia, de esto físico. Dice Mateo 10:28, si usted quiere anotarlo y léelo conmigo, dice: y no temáis al que mata el cuerpo. No teman al que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. O sea que el alma no se puede matar fácilmente. Eso quiere decir que cuando morimos físicamente, el alma sigue intacta. Luego dice el versículo: más bien temed aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces, eso también quiere decir que este cuerpo puede ir a padecer en el infierno. Y también quiere decir que el alma puede padecer en el infierno. No estoy hablando de condenación, nada más estoy dando un ejemplo de la unidad que hay entre el alma y el cuerpo. Pero si alguien mata el cuerpo, el alma sigue activa. Pero si Dios unifica el alma y el cuerpo y lo manda al infierno, va a sufrir las consecuencias en cuerpo y alma. Es interesantísimo esto. Bueno, entonces hablemos un poco del alma. Hay que estudiar mucho acerca del cuerpo. Muchos cristianos piensan que el cuerpo es la carne, pero no, la carne es otra cosa. Vamos a hablar de qué es la carne hoy, anexado al ser tripartito. Hablemos del alma. Está en medio del espíritu y el cuerpo. Ahí está el alma. El alma es el que tiene acceso a lo espiritual y a lo material. Por medio de tu alma tú puedes comunicarte con el mundo material y puedes tener una comunicación por medio de tu espíritu con el mundo espiritual. Eso es lo que hace el alma. El alma es la que nos unifica. El alma es la que nos entrelaza. Es la que permite que podamos ser seres materiales y seres espirituales. A través del alma es que podemos tener, entender el mundo espiritual que se comprende a través del espíritu, y comprender el mundo material que se entiende a través del cuerpo, que es material. Esto es muy interesante. A algunos no les gusta este tipo de enseñanza porque están acostumbrados a Cristo salva, Cristo sana. Pero esta enseñanza es lo que te permite vivir el evangelio, lo que te permite tener una vida nueva en Cristo Jesús, cuando logras comprender cómo funciona tanto tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. El otro día alguien me dijo: hermano pastor, pero ¿de qué sirve si de todas maneras no está pasando nada en mi vida? Claro, no pasa nada en tu vida porque lamentablemente no tienes una relación con Dios. La relación con Dios no es solamente orar, ayunar, no es solamente eso. La relación con Dios es la comprensión de tu Creador, y para eso tienes que entenderte a ti mismo. Por eso no puedes tú amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. No puedes tú entender a Dios si no te entiendes a ti mismo, porque tú fuiste creado por Dios. Entonces tienes que entender cómo estás diseñado. Tienes un espíritu para comprender el mundo espiritual. Tienes un alma que es la que unifica tu mundo espiritual con el mundo físico, y tienes un cuerpo para tener comunión con el mundo material. Bueno, espero que este medio repaso que hice ahorita nos permita comprender de qué estoy hablando. Hablemos que hay tratos al espíritu. Claro que hay tratos al espíritu, y eso es muy interesante cuando hablamos del trato al espíritu, porque si el alma está muerto, el espíritu está muerto en delitos y pecados, o sea que lo que murió cuando Adán pecó fue su espíritu, fue la relación con Dios, fue la comunión con Dios. Eso fue lo que murió. No murió su alma siguió activa a través de su cuerpo, y él continuó, aunque tenía una comunión con Dios. Sin embargo, ya no tenía una relación con Dios. Muchas veces no entendemos eso, que es muy importante tener una relación con Dios. Entonces el espíritu que estaba muerto en delitos y pecados tiene que ser rescatado. Entonces, el trato al espíritu es precisamente el proceso de regeneración que te permite permite que Dios
le dé vida a tu espíritu que está muerto en delitos y pecados y puedas tú ahora establecer una relación con Dios. Esa acción termina cuando te bautizas en agua. Por eso es tan importante bautizarse en agua, hermano. Mire, hay creyentes que ni siquiera saben por qué se bautizaron en agua, ni siquiera saben qué pasa en el bautismo en agua, nunca se han sentado a estudiar la palabra del Señor y dicen, no, es que yo no me gustan las profundidades. No, esa es la doctrina básica del Evangelio, no tiene nada que ver con profundidades. Pero sí queremos saber de qué color van a ser los ojos del anticristo. Y eso, la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con nuestra relación con Dios. Es más importante que sepas por qué te bautizaste, por qué vas a la congregación, por qué adoras a Dios, por qué levantas tus manos, por qué practicas el Evangelio de Jesucristo. Eso es muy importante. Es un regalo de Dios que nos da vida y lo hace a través del bautismo en agua. Ahora, hay algo interesante que yo tengo que compartir con ustedes. Y lo quiero compartir porque resulta que aunque somos espíritu, alma y cuerpo, el verdadero conflicto que ha habido es de que el ser humano se ha inclinado a la vida material, a las cosas físicas, biológicas, ¿verdad? Nos hemos inclinado a ese mundo biológico, físico, material. Entonces, en medio de ese mundo, con un espíritu muerto en delitos y pecados, ha surgido dentro de nosotros lo que podemos comprender que se llama la carne. Entonces, aunque somos seres tripartitos, se ha formado un sarro entre tu alma y tu cuerpo físico, y ese sarro que se ha formado, esa suciedad que se ha formado, que la ha hecho duro al ser humano, la Biblia le llama la carne. En griego se llama sarx, de donde viene nuestra palabra sarcástico, que quiere decir carnal. Entonces ese sarx, esa suciedad que hemos obtenido debido a la mala alimentación que le hemos dado a nuestra alma, es la que ha ocasionado un gran conflicto en la vida del cristiano y del no cristiano. Entonces el apóstol Pablo nos enseña cuáles son los conflictos que tenemos en la carne que están afectando el alma, el cuerpo y lógicamente la vida del espíritu. Y eso sí nos separa de Dios. Eso es más grave que no ir a la iglesia, que no tener una relación con Dios. Eso es muy grave. Y para eso es de que Dios quiere tratar con tu alma. Lo que tenemos que entender es que después del bautismo en agua comienza el gran proceso de la renovación de tu alma, que es donde vas a darte cuenta que necesitas capacitarte, estudiar, indagar en la palabra, cómo tratar con los conflictos de tu alma. Y los conflictos de tu alma son a causa de la carne que se posó entre tu alma y tu espíritu, y tu cuerpo, que lo que hace es la carne es alimentarse de las cosas físicas y afectar las decisiones del alma. Eso es lo que sucede. Entonces, leamos lo que dice Gálatas capítulo número 5, versículo número 19. Vamos a leerlo. Es interesante, nos va a impactar mucho esto. Dice la palabra del Señor a la letra. Ahora bien, Pablo está marcando una pauta ahí. Ahora bien, las obras de la carne, mire qué interesante. Obras de la carne, no está hablando de las obras del cuerpo. Y esa es la mala interpretación que le hemos dado los cristianos a la vida física. Las obras del cuerpo, no, las obras de la carne. Entiéndase que la carne no es el cuerpo. La carne es el sarro, la suciedad que se ha formado entre el alma y el cuerpo, que es lo que gobierna el alma hoy en la vida del ser humano y del cristiano. Porque si lo que voy a leer no afecta a tu alma, mi querido hermano y hermana que me estás viendo y que vas a ver este video, entonces quiere decir que la palabra es mentirosa. Bien sencillo. Que muchos
creen, no dice, esos conflictos yo no los tengo. Hacen a Dios mentiroso, porque dice la palabra allá en Juan, que en primera de Juan dice, el que dice que no peca, el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Qué tremendo eso. Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, o sea, se manifiestan. No hay manera que se escondan. Claro, nosotros tratamos de esconderlas. Tratamos ahí de ver cómo la sobrellevamos, cómo la cubrimos con la corbata, con el saco, con la apariencia evangélica que tanto nos predican, ¿verdad? Y que tanto nos gusta practicar. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. En la iglesia, inmoralidad. En el cuerpo de Cristo, inmoralidad. En la congregación, inmoralidad. Pues si ahí lo dices, porque hay. Entonces, ¿por qué nos asustamos cuando alguien cae en pecados sexuales? Eso es inmoralidad. ¿Por qué nos asustamos cuando alguien roba en la iglesia? Eso es inmoralidad. ¿Por qué nos asustamos cuando alguien no le paga a otro hermano? Le roba porque le hizo un préstamo. Eso es inmoralidad. ¿Y cuántas cosas más puedo hablar de la inmoralidad? Pero nos asustamos. Y nos asustamos porque solo estamos acostumbrados a recibir palo de la inmoralidad, pero no nos explican cuál es el conflicto que realmente tenemos. Y el conflicto es que en medio de una vida espiritual queremos practicar la vida del espíritu en el alma, pero tenemos un alma gobernada por lo externo con un tremendo sarro que se llama carne, el sarx, suciedad en medio del alma y del cuerpo y de la parte física que nos está afectando el alma, nos está destruyendo el alma todos los días. Inmoralidad, impureza. Mira qué tremendo. Voy a leer toda la lista porque en realidad me quisiera explicar cada uno de estos, pero alguien va a pensar que le estoy tirando pedradas y no es eso, sino que simplemente tenemos que entender, mis queridos hermanos, que cuando la Biblia habla de esto no es para agarrar un palo y aleñar al que anda así. No. Nos lo explica porque esa es nuestra condición como cristianos evangélicos que adoramos a Dios y vamos a la iglesia como pecadores que necesitamos todo. Cada vez que nos reunimos necesitamos que el Señor hable a nuestra vida, nos ministre el alma para que podamos cambiar nuestro estado almático. Pero ¿cómo vamos a cambiar ese estado almático si llegamos a la iglesia y lo único que encontramos es un mensaje filosófico muy bonito, un mensaje psicológico muy bonito, pero lo que menos hace es instruirnos en las escrituras cómo salir de estas áreas? Sensualidad. ¿En la iglesia hay sensualidad? Qué interesante eso, ¿verdad? Sensualidad. ¿Y será que solo las hermanas llegan hacia la iglesia o también los hermanos? Sensualidad. Idolatría en la iglesia. ¿Que hay idolatría en la iglesia? Déjeme decirle que sí. Idolatras a tu pastor, idolatras al diácono, idolatras a la que profetiza, idolatras al que profetiza, idolatras a los espirituales, idolatras a tus hijos, idolatras hasta a ti mismo te idolatras. A ti mismo te idolatras. Claro que hay idolatría en la iglesia. Tenemos que entender que esto es real, mis queridos hermanos y amigos. Hechicería en la iglesia, hechicería. Ay, pastor, no puedo creerle. Sí, mire, ahora estamos tocando la música que tocamos. Es hechizante. Porque primero la música es, pareciera que nos están hipnotizando con la repetidera. Si usted analiza cómo el efecto que tiene la música en el alma, en el psiquis del hombre, se va a dar cuenta que es hechizante. Entonces hasta eso tenemos que analizar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hechicería? No es solamente decir 3 pelos de gato y no sé qué otras cosas ahí. Eso no es solamente es hechicería. Tenemos que estudiar la palabra hechicería y a qué se refiere para poder entender que lo que está pasando hoy en día dentro de la congregación es obra de la carne.
¿Y cómo cuesta eliminar eso, hermano? No crea que es fácil. Es difícil eliminar las obras de la carne. Si no podemos eliminar la mente depravada que todavía nos cargamos, imagínense las obras de la carne. Enemistades. No, es que yo ando en el espíritu, pero andas enemistado con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu amigo, con el compañero de trabajo. Por favor. Pleitos. ¿Pleitos? ¿Acaso no hay pleitos también en la iglesia? ¿Y no eres carnal? Pero si Pablo se lo dice a la iglesia a los corintios. Le dice, hermanos, ustedes cómo así que dicen que son espirituales. Ustedes, dice, debiendo ser ya espirituales y todavía son bebés, son niños. Son párvulos, les dice. Ustedes son párvulos porque todavía hay pleitos entre ustedes. Unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy lo mismo de ahora. No, yo soy de tal denominación, yo soy de tal otra. Iba a mencionar nombres, pero mejor me privo de eso. ¿Celos? ¿Celos cristianos con celos? ¿Enojos? Eso es lo que más daño nos hace, el enojo. Había un hermano que le decían palomita de maíz. Solo le prendían el fuego y explotaba. Así es. Rivalidades. Que no hay rivalidades. Solo peleándonos, hermano. No que yo tengo la verdad, no que yo sí la tengo, no que yo sé más, no que yo soy más espiritual, no que yo camino mejor. No. Hermano querido, no pueden haber rivalidades en el cuerpo de Cristo. Esos son frutos de la carne. Orgías. En la iglesia, orgías. Miren qué interesante. Perdón, me salté. Me salté porque iba a hablar de sectarismo, que tanto daño le ha hecho al cuerpo de Cristo. El sectarismo. Demasiado sectarismo. Si eres del cuerpo de Cristo, mi querido hermano, elimina el sectarismo. No te creas que eres el único. Todavía hay 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas delante de Baal. No eres único. Yo antes me creía el único hasta que un día el Señor me sopapeó. Me agarró, hermano, mire, me dio una lección con un hermano allá de la selva peruana, que me dio una cátedra bíblica. Dije, wow, este brother, ¿cómo sabe tanto? Yo tuve que reconocer, hermano, que era un siervo de Dios y que Dios tenía 7,000 profetas y que yo estaba conociendo a uno de esos 7,000. No puede haber sectarismo en nuestra vida espiritual, porque eso es carnal, es parte de la carne, del sarx, del sarro que se ha formado entre tu alma y tu vida biológica, física. Dice el apóstol Pablo que hay envidias, borracheras. Pero si en la iglesia los corintios, hermano, se reunían a celebrar la Santa Cena y terminaban bien borrachos. No van a haber borracheras hoy en la iglesia. No, a saber qué iglesia, porque en mi iglesia son los santos. Lo que pasa es que no te has ido a vivir con ellos. Vete a vivir con ellos y te vas a dar cuenta. Orgías. Esa palabra es fuerte. Porque no solamente son orgías sexuales. Hay otro tipo de orgías que suceden dentro. El chisme es una orgía. Por si no lo sabían, ¿verdad? Los hermanos. Porque los más chismosos son los varones, no son las mujeres. Y cosas semejantes contra los cuales los advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, mire lo que dice, no dice que no van a ser salvos, y ese es el error del creyente. Dice, no heredarán el reino de Dios. Está hablando de la herencia del reino, no está hablando de entrar al reino o ver el reino. Esto no es impedimento para entrar al reino. El punto es que aunque entres al reino, puedes entrar al reino sin herencia. Esto tiene que ver con la herencia. No tiene que ver absolutamente nada con la salvación. Ay, hermano, pero puede ser salvo una persona que anda caminando así. Bueno, ¿y nosotros? ¿Y tú y yo? ¿No estamos aquí hablando de salvación, oyendo de salvación, disfrutando de esta salvación tan grande? Si aquí no está hablando Pablo de salvación, está hablando de herencia, de obtener la herencia. ¿Cuál es esa herencia? Ya he hablado de eso otras veces, pero mire, otro día le voy a dar un tema completo de la herencia para que usted vea de lo que nos estamos perdiendo por andar caminando basado en ese sarro que está en medio de tu alma y tu cuerpo, que se llama
carne, se llama sarx, que es lo que está estorbando que tu alma se desarrolle gobernada por el Espíritu. Aleluya. Tenemos una gran batalla porque resulta que la carne combate contra el alma, porque la quiere gobernar. En 1 de Pedro 2:11 dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Note que no está hablando de las pasiones físicas, está hablando de las pasiones de la carne que son alimentadas por lo físico y que lo que hacen es combatir contra el alma, que ya está siendo gobernada por el Espíritu. Porque yo te garantizo, mi querido hermano, que tú como creyente tienes un alma gobernada por el Espíritu. Si no, no estuvieras viendo este video. Estás apartando tu tiempo, estás apartando tu vida para poder alimentar tu alma a través de las cosas espirituales que hay. El tiempo se me ha terminado, pero la otra semana voy a hablar de cómo edificar el alma para que pueda vencer los deseos de la carne y cómo podamos derrotar la mente depravada que todavía nos caminamos andando. Todavía tenemos, en otras palabras. Espero que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y que esta palabra penetre hasta lo profundo de la división de tu espíritu y alma y que puedan hacer una obra maravillosa en tu corazón. Que Dios te bendiga.